¿no es cierto? Es una escena que se nos está naturalizando también, ¿no? Nosotros que hemos logrado que eso sea inconcebible. En Argentina no se puede soñar con poner... Sí lo soñaron, cuando fue la ley de... cuando se intentó con la ley de reforma profesional. No ocurrió eso, no, porque aclaremos bien algo que performativamente se nos impone. En las democracias, en la institucionalidad democrática, en la gubernamentalidad llamada democrática, existe la fuerza de seguridad. ¿Qué es una fuerza de seguridad? Es una persona entrenada para estar defendido su cuerpo con una serie de obstáculos físicos y la utilización de algunos instrumentos no letales para ir a pelear con la multitud, para que la multitud tire piedras, molotov, para que le tire lo que sea, ¿no es cierto? Mientras no, la multitud tiene prohibido usar armas de fuego, pero puede usar cualquier otro recurso, barricadas, incendiar cosas, todo eso es lícito. Quiero decir, todo eso es lícito si lo hace una multitud. Porque cuando algo lo hace una multitud, no hay una ley que pueda estar en contra de la multitud, no tiene ningún sentido. Es decir, cuando una institucionalidad como la de Chile, que parecía tan firme, insiste en reprimir de ese modo una multitud, bueno, hay una crisis mucho más profunda de lo que nos parece. Nosotros, justamente, es el legado de la memoria lo que nos ha permitido, en la Argentina, en América Latina, donde esto no ocurre en otros países, o no ocurre también en otros lugares del mundo, como en Egipto, donde también hubo un ejército. Porque cuando existía el servicio militar, lo que te enseñaban en el servicio militar era que lo que te defiende del enemigo es el propio fuego. O sea, disparar, nada más. Un soldado es una persona que dispara a matar, ¿no? Es lo único que puede hacer. No es, por eso hay también una policía militar en las Fuerzas Armadas, pero el soldado va a matar. Entonces, cuando se pone rodillas en tierra con un arma de fuego frente a niños y ancianos y personas de todas las edades, eso es un crimen de lesa humanidad en sí mismo. Es una situación de crimen de lesa humanidad. O sea, lo que están creando son las condiciones para una masacre. Es una amenaza de masacre. O sea, váyanse a su casa y le ponemos un horario, que es el toque de queda, porque si no vamos a matar a todos. Es volver al siglo XIX, al siglo XVIII. Es un retroceso totalmente catastrófico. Y esto está en curso, no se ha resuelto todavía. Nosotros hemos logrado, por eso acá lo que han intentado, en esta fecha que decimos... No, pero lo intentaron con la fuerza de seguridad. Lo intentaron con las fuerzas de seguridad. No, claro, pero eso es una diferencia radical. Es una diferencia. Miren Hong Kong. En algunos países, uno lo ha visto eso en Corea, lo ve en algunos países europeos, ¿no es cierto? La policía está munida de toda clase de sofisticaciones tecnológicas para poder ser golpeada y atacada de maneras bastante violentas. Incluso uno ha visto escenas en países orientales donde los contestatarios salen también con escudos y palos. Es decir, nuestra discusión está un poco más atrasada que esa en países como Hong Kong o Corea, donde estos 4 años lograron cierto éxito respecto de desarmar a la multitud en su forma de protesta. O sea, criminalizar la cobertura del rostro, el uso de palos, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, es el problema de la violencia que trato en esa conversación. Pero esa es la diferencia entre la lucha civil, la lucha política civil, en las calles, el habitar la ciudad en el orden de la república, del republicanismo democrático, y lo otro que es la guerra, pero en realidad no es la guerra, es la masacre, es el genocidio, es el crimen de lesa humanidad. Es eso, sacar al ejército. Y en Chile, como no lograron destituir la dictadura, porque quedó institucionalizada por la Constitución, por el carácter vitalicio de Pinochet, por un montón de otras cosas, porque a veces es muy fácil como concedemos nuestras virtudes argentinas a los demás países del Cono Sur. Eso no es justo. No es justo. Lo que se ha hecho en Argentina no se ha hecho de este modo en ningún otro lado, en América Latina por lo menos. Así que eso no es justo, no en el sentido solamente de una equidad, sino que no es cognitivamente cierto, ¿no? Es decir, y esta situación ahora lo manifiesta.
O sea que la memoria no es un registro enunciativo de algo que ocurrió y que se discute cuándo ocurrió, cuándo no ocurrió. Son estos acontecimientos. O sea que en Argentina no puedan soñar, porque le hubiera encantado a Patricia Bullrich sacar al ejército a la calle, y lo que hizo ese día era un paso para aproximarse a esa situación. Y en eso fracasaron completamente. En eso fracasaron completamente. Es decir, el proyecto de chilenizar a la Argentina en las calles no resultó, o sea, avanzó relativamente, pero se congeló. Eso no lo pudieron hacer. Y esto tiene que ver con, si yo tuviera que decir qué es lo que estoy haciendo, es una analítica de las multitudes. Es decir, una analítica del populismo no teórico, sino el populismo de las multitudes, que es lo que ellas hacen. O sea, cuando la multitud es agencia, esto no es la filosofía. La filosofía no tiene detrás una multitud que es agencia. Y tal vez por eso también esté tan de moda la palabra y tan de moda cierta divulgación comercial de algo llamado filosofía, que no requiere multitudes, se puede hacer entre muy pocas personas. En cambio, el psicoanálisis es populista, es multitudinario, porque requiere gente que quiera, demandante. Sin clínica no hay psicoanálisis. El psicoanálisis no se puede hacer entre 10 personas, la filosofía sí. Y esta politicidad que tiene el psicoanálisis, la filosofía tiene su propia politicidad, ¿no es cierto? La exposición de Jorge tuvo que ver con eso y la compartimos históricamente, ¿no? Iba a decir cuestiones anecdóticas de nuestra relación por amigos comunes y que es bastante antigua, sí, por Nicolás y por la revista Confines, que empezó traduciendo a Lyotard sobre Heidegger, ¿no? Es decir, el número 1 tenía la discusión que plantea Jorge en alguna de sus variantes y que tenía que ver con el problema de la memoria, justamente, ¿no? Porque era el silencio de Heidegger con respecto al nazismo, la discusión sobre Heidegger, que es una biblioteca gigantesca que se puede tomar de distintas maneras. Bueno, pero también esta conversación es multitudinaria, este modo de tomar la filosofía como recurso analítico, como recurso hermenéutico, tiene una politicidad, o sea, y en el caso del trabajo de Jorge va en esa dirección, o sea, es un trabajo político, es lo que se llama la izquierda lacaniana, la izquierda heideggeriana. Dejo eso ahí porque quiero hablar de lo multitudinario en el sentido de cómo procede. Nuestra cuestión de la memoria es una cuestión populista, multitudinaria, de insistencia, porque la insistencia es una forma de la acción, es la repetición que dice estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, cuando alguien me está diciendo no estás aquí, no estás aquí, no existís. Frente al no existís se insiste. En castellano la palabra insistencia es débil, en inglés es más fuerte. Cuando lo vemos en los dramas, en las películas, en el teatro, yo insisto, tiene una fuerza que el castellano no tiene. En castellano, si alguien insiste es porque es medio molesto, más bien. Mira, te voy a insistir en algo. Se parece más a la discusión del Me Too, ¿no es cierto? Porque la nuestra es una cultura más machista también, ¿no? Uno podría hacer esa asociación. El insistente, la reproducción de la masculinidad hegemónica es por insistencia, es una insistencia interpares. O sea, el masculino tiene que estar todo el tiempo demostrando, y en el extremo hemos visto hace poco un caso que insistió con un montón de puñaladas. Es decir, porque es un mecanismo es artificial, es una construcción. Hay que estar constantemente confirmando la vigencia de un código de dominación sobre los más débiles, interpares y con el otro género, ¿no es cierto? O sea que ahí insistencia adquiere un sentido negativo, y con publicidad también adquiere un sentido negativo, aunque en ese caso estamos muy lejos todavía de recordarlo, ¿no? Cuando pienso Chile-Cuba, en Cuba no hay, la publicidad, por lo menos si vuelve, no ha llegado todavía al grado en que estamos, en que nos leen el correo, ¿no? Hay una máquina leyéndote el correo, el Gmail, o escuchando ahora lo que estamos hablando, y después cuando salga de acá me van a aparecer obras completas de Heidegger en la publicidad de Mercado Libre o de Amazon, ¿no es cierto? Vieron que está esa cosa que uno se sorprende de cómo saben, y sí saben porque hay un montón de recursos de Big Data que producen un saber impersonal, transpersonal, un saber sobre nuestras mentes, sobre nuestros cuerpos, y eso permite organizar la existencia de un modo útil. Porque antes la publicidad era de perdigones, se arrojaba, ¿no es cierto? Y ahora está dirigida, ¿no es cierto? Bueno,
Como estamos celebrando el regreso de las multitudes en Argentina, o sea, el fracaso de la univocidad de ese método porque pensaba, no tengo que aclararlo mucho, ¿no? Es decir, creyeron que a lo Durán Barba podrían, pero no son tontos. Entonces hicieron una acción política, hicieron marchas, hicieron todo ese tipo de cosas y ahora hay un montón de debates estupefactos por lo que está ocurriendo. Bueno, cada uno hace lo que puede. En un momento tuvo eficacia ese procedimiento del Big Data porque la tiene para los fines que querían ellos, que son vinculados con cómo un empresario ve lo que se gana y lo que se pierde. Por eso hablan de dar la vuelta. Dar la vuelta es porque tiene una lógica financiera. Es una lógica del juego de azar, ¿no es cierto? Es decir, vos decís dar vuelta cuando jugás a los dados o a las cartas, te fue mal en una racha, te va a ir bien en otra. No hay cuidado, compromiso con vidas, con cuerpos. ¿No es cierto? Por eso el problema del juego, cuando se convierte en una adicción, es que uno se arruina completamente, vende a su mujer, a su casa, a sus hijos. O sea, todo lo que es objeto de cuidado lo juega. Y esa es la lógica del capitalismo, jugárselo todo, jugar el clima, el ambiente, los océanos, las especies, la humanidad, para obtener un dinero, para obtener algo que es una satisfacción libidinal muy específica, ¿no? Una fantasía de plenitud. Bueno, muchos de los que están aquí lo podrán decir mejor desde el punto de vista técnico, digamos, de esta cuestión, pero remite al problema del deseo, ¿no? Es decir, un deseo fantástico, mágico, omnipotente, que se logra a través de un acto instantáneo de resolución azarosa. Y eso, el capitalismo financiero funciona de esa manera, por eso uno en una pantalla maneja millones, kilómetros cuadrados, poblaciones, recursos, los pierde, los gana, es como una especie de gran casino. Ahora, el problema es que esta cuestión de la existencia, si la remitimos a la genealogía del movimiento de la memoria en Argentina, tenemos que ver que hubo por lo menos tres corrientes: una banalización de derecha, una banalización de izquierda y un movimiento de la memoria. Vamos a llamarlo movimiento de la memoria. ¿Qué es el movimiento de la memoria? El movimiento de la memoria es el que recibió la influencia del paradigma europeo, que implica una hermenéutica, un marco interpretativo. Es decir, hay un trabajo sobre las palabras, es un trabajo de escritura, de testimonio, que asumió muchas formas muy complejas que todos experimentamos y sabemos y hemos transcurrido, pero que tienen como fundamento, desde el punto de vista social, la acción social, la acción multitudinaria. Cuando digo multitudinario, eso no se refiere a que hay un número de personas en la calle, porque como sabemos, puede empezar con un muy pequeño grupo. Un muy pequeño grupo de locas que dan vuelta a un monumento en una plaza desértica donde hay policía persiguiéndolas y amenazándolas con desaparecer y desapareciendo algunas, es un acto multitudinario en el sentido de la agencia que invoca al pueblo, invoca al colectivo, lo invoca, no tiene que estar ahí para que sea invocado, porque no puede estar ahí porque hay terrorismo de Estado, pero es invocado. Y esa invocación podría no haber funcionado, pero funcionó. Funcionó y ha sido un acontecimiento de una historicidad y de una consistencia que todos conocemos y de la que participamos. Pero concomitantemente con la aparición de ese movimiento, o muy poco después de que apareció, surgieron otras formas. Una banalización de izquierda es una que no admitía todo ese trabajo sobre el lenguaje. No puedo detallar ahora todo lo que querría decir sobre esto, porque esa banalización de izquierda apareció de la izquierda que había sido disidente de la lucha armada y que entonces tuvo una mayor supervivencia al genocidio. Y como no se proveyó de los recursos hermenéuticos, tampoco es capaz de dar una explicación de su propio papel. O sea, yo estoy acá porque hay otros que no están, eso no lo hacen. La verdadera discusión con esa izquierda que dice que todo es lo mismo es esta, esta verdadera discusión sobre la memoria, que es muy imposible de encarar, es muy difícil, pero alguna vez habrá que hacerla, porque enseguida te dicen, no, también tenemos algunos desaparecidos o también luchamos por esto, pero lo hacen de otro modo, por eso hay dos marchas. Hay tres grupos y dos marchas, porque uno es de derecha y no marcha, que es
el que desestimó la cuestión de los desaparecidos. Y todos esos temas son extremadamente dolorosos, porque entre los que desestimaron la figura del desaparecido, somos algunos, eran o son algunos de nosotros también, ¿no? Los más prudentes se mantuvieron en silencio, y otros no. El caso más conspicuo es el de Fernández Mejide o de Héctor Leis, y vemos hasta dónde ha llegado eso. Esta es una cuestión importante porque está vinculada con el 40%. Yo quiero decir algo sobre eso porque quiero realmente celebrar y profundizar en la invitación a la idea de insistencia, porque la insistencia es el modo de las multitudes de hacerse presentes y de contestar, ¿no es cierto? Y el dar vueltas es la vuelta de las madres. Eso es una insistencia. Es decir, la insistencia es performativa, es algo que tiene que ver con el deseo, ¿no es cierto? Es volver y volver a pedir lo que es imposible de obtener, que es la aparición con vida. Bueno, o sea que la insistencia es un término que nos ha traído Fabiana, me parece, porque la verdad que esto lo estoy diciendo ahora, no lo tenía. Y porque es acertado, yo le estaba comentando a Fabián antes de entrar, el acierto de su manera de tramar una serie de conversaciones o de discursos a través de los libros, a través de estos encuentros y de las entrevistas periodísticas que ha hecho en estos días, donde hacía una observación que era muy atinada sobre la oportunidad, ¿no? Es decir, desgravar, publicar, acercarse a las elecciones cuyos resultados no se sabe, después reunirnos hoy, todas esas operaciones son operaciones de la memoria. Esas son operaciones de la memoria. Si la memoria no sabe cuándo algo ocurre ni cuándo dejó de ocurrir, sino que hay una intervención sobre la temporalidad. Entonces, a la vez que eso se describe, se procede de modo que emergen acontecimientos del lenguaje, como esta palabra. Esta palabra es un acontecimiento del lenguaje que apareció hoy. Para mí apareció hoy. Puede haber tenido una genealogía, y la tendrá seguramente. Entonces la insistencia es lo que hace el pueblo, lo que hace el populismo está organizado por la insistencia, es volver y volver y volver. Olvidar, en el modo que lo dijo Jorge, desde luego, pero después se vuelve. Y eso está constituido por un colectivo, por una multitud. No es un concepto sustraído a la multitud, sino que está encarnado en la multitud, ¿no es cierto? La Argentina es una sociedad fuertemente movimentista. Es la sociedad del peronismo, ¿no es cierto? Es esto que pasó en estos días, ¿no es cierto? Sí, no es racional. No es solamente racional, no es irracional tampoco. Es una razón anamnética, multitudinaria, política, afectiva. Es una razón que tiene esas características, ¿no es cierto? No es la razón de la mera lógica, digamos así, ¿no es cierto? Es una razón crítica también, ¿no? Es la razón que se ha opuesto a una razón despojada del cuerpo, ¿no? Es una larga discusión esa de la filosofía y de la política. Y nosotros lo experimentamos de estas maneras. Entonces, la pobreza no son unos desamparados miserables, como dice Beatriz Arlo, invocando a Víctor Hugo para justificarse ante el espanto de su interlocutor, que le sale la palabra. Ella formó parte históricamente de construir la banalidad por derecha de la memoria, ¿no es cierto? Legislando sobre cómo tiene que ser el testimonio, hablando desde la cátedra sobre cómo tiene que ser el testimonio. El testimonio lo determinan los testigos, las testigas, y es contingente, ¿no es cierto? No está regulado, no tiene una regulación. Primo Levi no está regulado por un canon. Hay una poética en el sentido aristotélico, literario, dramático, que nutre la escritura de Primo Levi, pero lo que lo hace escribir eso no es solamente esa fuente, sino otra cosa, que es esta otra cosa que llamamos memoria, ¿no es cierto? Por eso esto es nuestro trabajo, no estamos hablando del pasado, estamos muy lejos de tener que hacer esas aclaraciones banales.
La memoria no es lo que pasó hace 40 años, es también la justicia ahora. Sí, eso es la memoria, desde el principio, siempre lo fue. No hubo ningún momento que no fuera eso, en ningún momento estuvimos haciendo historiografía de un acontecimiento nefasto. Entonces, la problemática de la memoria por izquierda fue banal porque no podía sustraerse a esa demanda, pero la articulaba de una forma despojada de densidad en el sentido de las significaciones o de los testimonios o de la hermenéutica. Eso no le quita mérito a cuando han luchado, que Miriam Bregman va a los juicios, está muy bien todo eso. Pero como movimiento tiene que ir en otra marcha, porque hay una cantidad de rasgos difusos, de concatenaciones, de conexiones, de acuerdos, de discusiones que hay en el movimiento de la memoria que le son ajenos y le resultan intolerables, por eso se mantiene afuera. Hay una palabra, no me quiero extender mucho más, pero sí quiero decir algunas cosas. Hay una palabra que me he puesto a militar en contra de ella, que es la palabra disputa. La palabra disputa con respecto a la memoria forma parte de la agencia de derecha de la memoria, porque es una banalización. El testimonio no disputa. Aquí estamos en el orden del psicoanálisis, no hay disputa en el psicoanálisis, no se disputa, cada uno hace su escuelita, porque no va a dominar a las demás. No hay una condición normativa que determine una autoridad que se impone sobre los demás, sino que todas las posibilidades son plausibles y conviven en tensión, en conflicto, en divergencia. Pero una disputa, la democracia disputa, porque hay una elección. La disputa es cuando se puede obtener un resultado. La disputa es la consecuencia, es lo que da lugar a un duelo. Hay un vencedor y un vencido. En el orden de la memoria no hay disputa, no hay vencedores y vencidos. ¿No es cierto? Ni siquiera en el sentido de la divergencia con estos tres movimientos que digo. El de derecha, que hoy sabemos que es de derecha, porque hemos estado en divergencia con esa variante desde el principio. Desde el principio. Esto también es motivo de olvido. Porque en el principio fue la CONADEP, pero el Movimiento de Derechos Humanos no participó de la CONADEP. Y no estaba de acuerdo con la CONADEP. Por eso estuvo gente que no tuvo nada que ver con la problemática de la memoria en la CONADEP, y que utiliza el prestigio que le dio, la eficacia que finalmente tuvo la CONADEP y que tiene que ser reconocida, como si eso resolviera toda la cuestión de la memoria. Y eso no es así de ninguna manera. O sea que estas tres corrientes han coexistido. Y la corriente que es del movimiento de los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque la de la derecha tiene su madre desaparecido, pero es más minoritaria la incidencia del testimonio en este carácter multitudinario que tiene el movimiento de derechos humanos, se caracteriza por una enorme diversidad y porque nunca se puso en peligro el objeto. Por eso no es una disputa. Cuando hay una disputa, el objeto se pone en peligro, porque importa ganar. En el movimiento de derechos humanos nunca se puso en peligro el objeto de la memoria, el objeto de la lucha contra los juicios contra los crímenes de lesa humanidad. El principio de lo que estaba en juego nunca se puso en cuestión. Yo recuerdo en algún momento electoral que Tomás Abraham, que nunca tuvo ninguna relación con nada que tenga que ver con la lucha por los derechos humanos ni la memoria, dijo que había que firmar un acuerdo sobre cómo tendría que relacionarse la problemática de la memoria con las plataformas electorales y demás. Muchos de todos ellos dicen cosas, dicen cómo tendría que ser. Pero quienes han determinado cómo es, hemos sido quienes hemos participado multitudinariamente de este movimiento. Entonces la insistencia estructura esa experiencia. Y se encuentra ahora con el siguiente tema, que quiero terminar con eso. Se encuentra con que han avanzado, se han consolidado. Porque esta discusión que tenemos ahora, que no es un problema afectivo, la celebración, la alegría, todos la tenemos, y no es eso lo que determina la discusión sobre el 40%. El 40% es otra cosa, es una novedad. Porque el deseo de esa insistencia, ¿qué es lo que desea? Lo que desea es prevalecer, no, en el sentido de la justicia, no del poder. Para nosotros es extremadamente doloroso ser una parte respecto de esta cuestión. Porque nunca más no es una parte, nunca más es una totalización. Es que algo no vuelva a ocurrir. No que ocurra en algún lugar y en otro no.
y que haya una discusión, y entonces Echecolás puede charlar en televisión con el maestro Bravo, ¿no es cierto? Y puede ser eso un espectáculo, o puede haber la película El Diálogo, ese objeto morboso, perverso, ¿no es cierto? Siniestro, de llamar diálogo. Bueno, nuestro trauma en este momento con respecto al 40% es mucho más profundo de lo que parece, y en el campo de la memoria lo que implica es que ha avanzado esa derecha de la memoria, no solamente respecto de la gestión estatal del macrismo, sino por un conjunto de intervenciones académicas, políticas y de otra índole que pretenden que el problema principal de la memoria es la violencia, es el rechazo a la violencia política, a la violencia revolucionaria, a la insurrección. Es decir, algo que haría, que en última instancia, no me puedo extender ahora, pero en última instancia haría desestimar lo que dije antes sobre Chile. O sea, hay una conexión entre nuestro movimiento de la memoria y la democracia, y el hecho de que los asuntos urbanos y políticos se resuelven de modos urbanos y políticos, no por la guerra. Porque la guerra, en términos del conflicto social, es genocidio. Y eso lo hemos encarnado, pero hemos retrocedido. Ese 40% significa, el 40% es que Maldonado se ahogó. El 40% es que Maldonado se ahogó, porque era un hippie que no sabía nadar y que no tenía que estar ahí. Eso es el 40%, eso es así. No desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de una problemática de la memoria. Porque hay muchos en ese 40% que van a decir que no piensan de esa manera. Pero nuestro trabajo está en la politicidad que tiene esa configuración que ha adquirido esta coyuntura en la que estamos. ¿No es cierto? Así que habrá que seguir insistiendo. Bueno, muchísimas gracias a los tres, realmente es un placer escucharlos siempre. Antes de darles la palabra, para que tenemos unos minutitos, 2 o 3 palabras, para que podamos conversar un poco, yo también quería agradecer a Alejandro Schmier, que es nuestro editor aquí presente, que nada, las corridas y porque hoy podíamos coincidir con tener a estos 3 grandes referentes en la mesa, hizo lo imposible para que el libro hoy estuviera acá, y en este deseo de volver, ¿no? Justamente debatíamos con él esto que comentaba Alejandro, la tentación que tuvimos en un momento de poner de modo pretérito muchos de los textos que tenían actualidad y eran un poco más coyunturales, hasta que, digamos, nos encontramos con que decíamos esto porque los textos fueron escritos antes de las PASO y el libro se publica, digamos, cuando estamos volviendo. Entonces, nos dimos cuenta que efectivamente se trataba de sostener esas marcas para poder hacer honor a de dónde venimos, digamos, y qué queríamos hacer con eso. Bueno, si les parece, 2 o 3 preguntitas. Sí. ¿Se pueden acercar acá? Bueno, mi nombre es Ana Rosenfeld y los saludo en nombre de psicoanalistas autoconvocados por la tarea que vienen desarrollando y por este encuentro de hoy. Yo me quedé pensando en este concepto de insistencia y pensaba que la insistencia está vinculado a una modalidad de funcionamiento de la pulsión y que en este caso la insistencia la vinculo con la reivindicación, que cuando algo insiste es porque se intenta reivindicar. Y cuando alguien intenta reivindicar es porque ha sufrido un daño, un perjuicio, un agravio. Y si pensaba en ese sentido, quería saber cómo lo veían ustedes. Es decir, porque esto que se dio el domingo tenía que ver con una insistencia y también tenía que ver con un sufrimiento de la población durante estos 4 años. Sufrimiento en distintos órdenes que no voy a pasar a mencionar, pero pensaba que toda esa manifestación
no del 40, del 48%, tuvo que ver con la fuerza, con la pulsión de vida, con la reivindicación por los derechos, que de alguna manera salió a la calle a manifestarse con alegría por esto. Esta es una pregunta. Y después la otra pregunta que me parece muy interesante es esta cuestión, el olvido del olvido y la forclusión. Y yo recordaba que Primo Levi, cuando habla de sus memorias en el lager, una de las cosas que dice es que recordar lo vivido en el lager es entrar al lager con el riesgo de no poder salir de allí. Entonces quería preguntarles a ustedes qué pensaban al respecto. Muchas gracias. Si les parece, por una cuestión de tiempo, organizamos las preguntas de modo que, bueno, vamos a hacer 2 preguntas más, si les parece, y le pasamos el micrófono a nuestros invitados, ¿sí? Si es que hay alguna pregunta más. Para tomarlo en la mejor línea para grabarlo. ¿Podés acercarte para que salga? ¿Puedo hablar fuerte? ¿Así se me escucha? Para que salga grabado. Para que salga grabado. Bueno, si el tema va a ser la insistencia, yo lo que recuerdo es que ese término lo trajo hace algunos años Jorge Alemán, cuando incluso nosotros tenemos un pequeño grupo de estudio que estábamos trabajando, lo llamamos TDR, que era Deseo de Resistencia, para tratar de soportar estos 4 años, y que empezamos a pensar en un momento si no nos teníamos que llamar DDRI o cambiarnos a DDI, porque nos había impactado tanto la cuestión de la insistencia que nos parecía que no había que dejar la resistencia, pero que la insistencia era fundamental. Entonces, y creo que eso tiene que ver desde el punto de vista político, es decir, con insistir, con un deseo, por un proyecto que es antagónico al que estaba en juego estos 4 años. Ahora, respecto, creo que es un término que viene del psicoanálisis, que viene desde Freud y que está en recordar, repetir y elaborar, ya cuando hay alguna cuestión ahí de cuando empieza a decir lo que no se puede recordar, retorna en lo real y lo trabaja con el caso del hombre de los lobos, que es secundario, que no tiene nada que ver al respecto de esto, pero que yo en algún momento de mi trabajo y de mi tarea he trabajado esta cuestión justamente de lo que retorna en lo real, porque no ha podido ser trabajado y tomado vía el recuerdo. Y el recuerdo que sería como formando parte de la memoria, pero esa memoria que no es recordada, pero que se pone en acto y que permanentemente está presente, es también una forma de la memoria. Es la forma de la memoria. Gracias, Cristina. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? ¿No? Bueno, miren que... Charles. Bueno, muy breve porque no los quiero contrariar.